mujer que se encuentra a la espera de su esposo después de terminada la Segunda Guerra Mundial comienza a notar actividades inusuales en su mansión y al intentar averiguar qué es lo que pasa en su hogar se encuentra con una realidad mucho más aterradora de lo que esperaba. Grace explica a las nuevas personas del servicio que cada que entren a una habitación deben cerrar la puerta detrás de ellos, ya que sus hijos sufren una enfermedad denominada como fotosensibilidad. Les explica que el simple brillo de una ventana podría ser letal, pero unas horas después le consulta a la ama de llaves cómo es que supo del trabajo que ofrecía, ya que se dio cuenta que la publicación sobre el mismo que había mandado en una carta jamás fue entregado, y ellos llegaron directamente a la puerta de la mansión, a lo que Berta les responde que años antes habían trabajado en esta casa con una familia que residía en ella, y que además una casa como esta siempre está en necesidad de ayuda. La vida de Grace se resumía en cerrar cada cortina de la casa para después despertar a sus hijos, quienes únicamente podían ser expuestos a un rayo de luz proveniente de una lámpara de aceite, para después tener un estudio severamente religioso cada día. En uno de esos estudios, Anne, su hija, le comenta que ha tenido diferentes encuentros extraños en su casa e incluso considera que está embrujada, a lo que su madre le regaña mencionándole que si sigue contando mentiras terminará en el limbo. Mientras Grace espera que sus hijos terminen uno de sus estudios, escucha a un niño llorando en otra habitación. Cree que es su hijo Nicholas y corre hacia él, no sin cerrar todas las puertas a su paso para que la luz no llegue a los pequeños. Entra y se da cuenta que su hijo está en perfectas condiciones, así que va a revisar a su hija mayor, quien también se encuentra bien. Le dice a su madre que quien lloraba es el niño que ve en los pasillos. Ella molesta le dice que deje de inventar historias, pero la pequeña le menciona que el niño le habla seguido e incluso el padre del niño está en el pasillo, a lo que su madre responde sarcásticamente que como un niño podría entrar a un cuarto que estaba completamente cerrado, y se da cuenta que una de las puertas estaba abierta. Sorprendida y molesta, Grace regaña a las nuevas personas del servicio diciéndoles que dejó instrucciones claras de cerrar cada puerta, estando seguros que no dejaron ninguna de esas puertas abiertas. Esa misma noche, antes de irse a dormir, los hijos de Grace se dan cuenta que la cortina de su cuarto está abierta, dando lugar a que la luz entre a la habitación a la mañana siguiente. Anne le dice a su hermano que un niño llamado Víctor es el que abre las cortinas, e incluso en algún momento le dice a Víctor que salga de entre las sombras para que su hermano lo vea. Eso asusta a su pequeño hermano de una manera que comienza a gritar y su mamá entra en la habitación, castigando a Anne por asustarlo, pero ella defiende que lo que ha dicho es la verdad. Poco a poco podemos ver cómo las cosas que la pequeña Anne cree ver se están volviendo más reales. Grace escucha ruidos extraños y ve cómo cosas en la casa se mueven sin que nadie las toque. Al contarle de la situación a la ama de llaves, ella solo le dice que se tranquilice, mientras Anne comienza a ser más explícita sobre lo que ve en la mansión. Le dice que hay una mujer que dice ser bruja y que se comunica con ella todo el tiempo. Esto le quita tranquilidad a Grace, pero realmente sigue siendo muy escéptica al respecto. Sigue con sus actividades y entrando en una habitación remota de la mansión donde se encuentra un álbum que se tomaba como recuerdo en antiguas generaciones cuando las personas ya habían fallecido. Para Grace resulta ser muy perturbador y termina por quemar el álbum en su chimenea. Una noche, una melodía distante interrumpe el sueño de Grace, quien baja al primer nivel de la casa para darse cuenta que la música proviene desde el salón donde se encontraba el piano de la mansión. Con mucha precaución, Grace abre la puerta para encontrarse la habitación sola, pero con la tapadera del piano abierta. Ella procede a cerrarla y sale de la habitación. A la mañana siguiente le cuenta de nuevo su experiencia al ama de llaves y le lleva a la habitación donde, para su sorpresa, la tapadera del piano estaba abierta de nuevo a pesar de que nadie había entrado a esa habitación. La inquietud de Grace incrementa y comienza a tomar medidas al respecto, diciéndole al personal que trabaja con ella que busquen si hay incluso un cementerio cerca para saber quiénes son los entes que habitaban en esta casa, o si hubo en algún momento algún niño llamado Víctor. Y de pronto, en una turbia escena, vemos como el ama de llaves y su esposo cubren con hojas secas de árbol una lápida que se encontraba en el patio trasero. Grace procede a salir de su casa en búsqueda de respuestas, y al perderse en la inmensidad del bosque y la neblina se encuentra con Charles, su esposo, por el que estaba en espera desde que terminó la guerra. Podemos ver la ilusión en el rostro de Grace, pero su esposo parecía no mostrar ninguna emoción al encuentro. Ambos vuelven a casa y Grace procede a presentarlo con el ama de llaves, a lo que ella parece mostrarse sorprendida y consternada, e incluso en algún momento le dice a la pequeña Anne que en poco tiempo habrá cambios que ella entenderá, pero su madre no, y que su padre ni siquiera tiene idea de dónde está. En un momento madre e hija, Grace viste a Anne con un vestido blanco muy hermoso y la deja jugando sola en una habitación, dejándole claras instrucciones de que no se sienta en el piso con el vestido. Grace sale de la habitación y al volver se encuentra a su hija sentada en el suelo, lo cual la molesta, y al acercarse para regañarla, nota algo aterrador en la mano de su hija. Se da cuenta que no es su hija la que estaba sentada usando su vestido, era una mujer mayor que jamás había visto. Entra en un estado de pánico gritándole a la mujer que dónde estaba su hija y le arranca el velo de la cabeza solo para darse cuenta en el reflejo de un espejo que en efecto era su hija.
Grace comienza a pensar que el problema es ella y que está teniendo alucinaciones, externándole a su esposo lo arrepentida que está por sus acciones. Pero su esposo repentinamente le dice que necesita dejarlos y que vuelve al frente de la guerra. Este hecho deja devastada a Grace, quien al despertar en la mañana se da cuenta que su esposo los ha dejado, y en un estado de melancolía Grace ve por la reja de la entrada de su jardín hacia el camino por donde su esposo probablemente se había ido, cuando escucha un repentino grito desde dentro de la habitación de sus hijos. Entra despavorida en auxilio de los pequeños para darse cuenta que las cortinas que prevenían la entrada de luz en la habitación ya no estaban, y han desaparecido de cada una de las habitaciones de la casa. Muy enojada le recrimina al personal de servicio y decide quitarles las llaves y despedirlos, pero podemos ver cómo el personal se ve molesto, e incluso apreciamos que esconden algo muy perturbador. Después de cubrir cada una de las habitaciones de nuevo, Grace pone a sus hijos en su habitación, donde para ella es un lugar seguro, pero los pequeños en un acto de rebeldía se escapan en búsqueda de su padre. Mientras los pequeños llegan a lo que parece ser un cementerio dentro de la propiedad, Grace busca en un lugar recóndito de la mansión pistas que pudieran llevarla a saber por qué ocurren todos estos siniestros hechos en su hogar, encontrando una imagen muy perturbadora en un álbum de fotografías donde retrataban a los cadáveres de la familia en las antiguas generaciones. Se encontraba una foto de nada más y nada menos que la familia entera que trabajaba al servicio de Grace en la mansión. En el patio trasero, los pequeños hijos de Grace pueden ver claramente los nombres en las lápidas. Eran los nombres de la familia que Grace encontró en las fotos. Los niños huyen de la familia, que comienza a atravesar desde las tinieblas. Vuelven con su madre, quien los encierra en su habitación, y por la ventana el ama de llaves le dice una frase aterradora: tenemos que conocer sobre nuestra nueva condición y aprender a vivir juntos, los vivos y los muertos. Continúa diciéndole que los intrusos o entes que viven en esta casa removieron las cortinas de cada habitación, que se encontraban en la mansión y habían encontrado a sus hijos, y ahora era el momento de Grace para hablar con ellos. Grace sube cautelosamente a una habitación de donde provenían las voces, y al abrir la puerta se encuentra con lo que parece ser una sesión espiritista con la mujer que Grace había visto antes, y ella le pregunta a su hija: ¿cómo es que te quitó la vida tu mamá? Esta frase quiebra totalmente a Grace y comienza a gritar que ellos están vivos, en una escena donde apreciamos que Grace y sus hijos parecen invisibles para las personas que están en la mesa, así que los intrusos eran realmente los vivos que residían en esta mansión. En una triste escena, Grace cuenta cómo recuerda haber estado en un armario donde, en desespero por no ser escuchada en medio de la invasión a su isla por la guerra, le tapa la boca tan fuerte a los pequeños que sucede lo inevitable. Al darse cuenta y con la culpa, Grace termina con su propia vida, pero menciona que al jalarle el gatillo no sintió nada. Al contrario, escuchó a sus pequeños riéndose en su habitación y jugando con las almohadas como si nada hubiera pasado. El ama de llaves procede a reiterarle a Grace que este es su nuevo estado y que tienen que aceptar que algunas veces habrá familias viviendo en esta casa y otras no, pero que ellos seguirán siendo los otros, porque esta casa es suya para siempre.